No me avergüenzo de hablar de tu amor, no esconderé más tu nombre, no, no. Estoy dispuesto a no volver atrás, nunca más, nunca más. I'm not ashamed, oh, 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 oh. No me avergüenzo, no, 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 no. I'm not ashamed, oh, 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 oh. Vivo está, vivo está. Cantaré por siempre que llenas mi corazón. Lo diré con fuerza que eres mi gran amor. No me avergüenzo de hablar de tu amor, no esconderé más tu nombre, no, no. Estoy dispuesto a no volver atrás, nunca más, nunca más. I'm not ashamed, oh, 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 oh. No me avergüenzo, no, 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 no. I'm not ashamed, oh, 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 oh. Vivo está, vivo está, vivo está. Nuestro amor brillará siempre en mi corazón. Vivo está, nuestro amor brillará siempre en mi corazón. No me avergüenzo de hablar de tu amor, no esconderé más tu nombre, no, no. Estoy dispuesto a no volver atrás, nunca más, nunca más. I'm not ashamed, oh, 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 oh. No me avergüenzo, no, 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 no. I'm not ashamed, oh, 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 oh. Vivo está, vivo está. Cantaré por siempre que llenas mi corazón. Lo diré con fuerza que eres mi gran amor. Cantaré por siempre que llenas mi corazón. Lo diré con fuerza que eres mi gran amor. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey
un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo hundido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Muy buenas tardes, iglesia, que el Señor los bendiga. Hoy tenemos una reunión especial, una reunión de misiones, y creemos que Dios va a hablar a nuestras vidas, Dios va a hablar a nuestra familia, Dios va a hablar a nuestros corazones en este tiempo tan difícil que estamos teniendo como iglesia, como persona, como familia, individualmente. Más allá de toda la situación que estemos pasando, la palabra de Dios sigue corriendo, la palabra de Dios sigue hablando, la palabra de Dios sigue tocando lo más profundo de nuestro corazón, y hoy es un día que también Dios va a hablar. Dios va a hablar a tu casa, Dios va a hablar a tu familia, así que vamos a hacer una oración en este tiempo para comenzar la reunión, y nos va a estar predicando nuestro hermano misionero. Ahí él va a estar contando un poco. Les quiero agradecer principalmente a toda la iglesia que todavía siguen colaborando, todavía siguen dando sus ofrendas, sus diezmos. Gracias de verdad, porque todavía la iglesia continúa sigue creciendo en este tiempo. La iglesia todavía sigue recibiendo, y la verdad, iglesia, este es un agradecimiento para cada uno de aquellos que están diezmando, que siguen ofrendando, que siguen dando con todo su corazón. Dios va a bendecir el corazón alegre, el que da con mucha alegría, con mucho gozo, y Dios va a proveer en cada uno de nuestros hogares. Así que, sin nada más, sin nada menos, hacemos una oración y ya arrancamos con el maravilloso y hermoso mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahí donde estás, con la familia, agárrate de las manos, con tus hijos, con tu esposa, con quien estés. Si estás solo, no importa, también haz de cuenta que le estás agarrando la mano al Señor, al Espíritu Santo, al Padre. Y te invito a que cierres tus ojos y vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar. Así que ahí donde estás, cerrá tus ojos y vamos a orar. Señor,
te damos gracias. Gracias por esta reunión, gracias porque un día más nos podemos reunir en casa, Señor, escuchando de tu palabra. Señor, sabemos que cuando tu palabra habla a nuestra vida, Señor, nuestro interior comienza a recobrar vida, comienza a recobrar, Señor, fuerzas. Señor, porque cuando recibimos de tu palabra, Señor, nuestro corazón comienza a cambiar y ser transformado. Señor, en esta tarde yo te pido que abraces a cada corazón, a cada familia, a cada persona, Señor, aquellos que están pasando un tiempo muy difícil. Tu palabra hoy fortalezca, Señor, cada vida, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Padre, por este hermoso y maravilloso tiempo que vamos a tener enfrente de tu presencia, Señor. No es tan solo una pantalla o un dispositivo, sino que es tu misma presencia llenando y hablando a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por los hermanos, por la iglesia, por las familias que todavía siguen dando con generosidad sus diezmos, sus ofrendas. Gracias, Señor, por ese corazón dadivoso, Padre, porque creemos que tú recompensarás cada familia y cada hogar, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Vamos a pasar al momento más hermoso de esta tarde, que es la palabra del Señor. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor en este día. Muchísimas gracias por todo su apoyo a través de la oración, a través de ofrendas, a través de recordarnos, aún en cualquier momento de su vida diaria. Muchísimas gracias por estar siempre sosteniendo la soga. Soy Tony Pedroso, por si no se recuerdan de mí. Junto a mi esposa Mili servimos en el campo misionero por más de 25 años y en estos momentos estamos sirviendo desde un país de África Occidental, tratando de alcanzar a los pueblos que aún no tienen presencia de Jesucristo entre ellos, a los pueblos menos alcanzados con el Evangelio, especialmente a los musulmanes. En este día quisiera que podamos leer juntos allí en Ruth capítulo 2, versículo 1 en adelante, que nos dice lo siguiente: y tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Versículo 3: fue pues
y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacian los criados. Versículo 10. Entonces ella, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Dejándolo todo atrás, ¿qué privilegio tenemos de servir a Dios? ¿Qué privilegio tenemos nosotros de poder conocer a aquel que dio todo por nosotros? ¿Qué privilegio tenemos de caminar tomados de la mano de Jesucristo? ¿Qué privilegio tenemos aún durante esta cuarentena de poder ser fieles testigos del Señor a través de las redes sociales, a través de una llamada telefónica? Qué bueno que es servir a Dios en medio de este tiempo en que estamos encerrados. Pero sobre todas las cosas, hermanos, es muy importante que recordemos que Él nos ha llamado a cumplir con sus propósitos. Muchos de nuestros hermanos, amigos argentinos y de tantos otros puntos del mundo han dejado atrás su comodidad para ir en busca de aquellos que todavía no han oído acerca del Señor Jesús. Ruth dejó su tierra, su parentela, su posición, su idioma, su cultura, y vino bajo la parentela de su suegra Noemí, a una tierra desconocida, a un lenguaje desconocido, a una cultura desconocida. Y qué bendición que Ruth vino a llegar a ser parte de la parentela, de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. El maestro también dejó todo atrás, dejó el cielo mismo para venir y transitar sobre las polvorientas calles de Israel, llevando el evangelio a los pobres, a los necesitados, sanando enfermos, resucitando muertos, haciendo milagros, dando palabras duras que muchas veces los fariseos y saduceos y toda la gente que aparentaba ser religiosa y ser consagrada a Dios, lo catalogaban muchas veces de que era un extremista con sus palabras, de aún llamarse el mismo Hijo de Dios. Pero Él vino con un propósito, y el propósito fue de entregarnos el mensaje de salvación y luego consumarlo allí en la cruz del Calvario a través de su propio cuerpo, entregándolo en sacrificio vivo, santo y agradable, para hoy nosotros poder disfrutar de esa bendición. Hace más de 25 años que llevamos el evangelio entre los africanos, y mucho antes también lo hicimos aquí trabajando como obreros en Argentina, pero qué importante es que recordemos que estamos de paso por este mundo, que no es nuestro lugar aquí. Me acuerdo mucho de esa canción, un himno, ¿no? No puede el mundo ser mi hogar. Lo cantábamos tanto, y el hogar de mis recuerdos. Bueno, en aquella época, quizás me voy a decir que soy un anticuado, pero en aquella época cantábamos los himnos de gloria, ¿no? No puede ser el mundo mi hogar. Nosotros estamos de paso, tenemos que dejar todo atrás e ir en pos del llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso allí Ruth le dijo a su suegra: permíteme ir al campo. Solo los llamados de Dios pueden ir donde Dios quiere.
Todos estamos llamados, pero algunos son escogidos. Ahora eso no quita la responsabilidad del que fue llamado a hacer algo, porque somos misioneros aquí en Argentina, más allá de las fronteras de Argentina. Yo diría aquí, allá y más allá. Cada uno es misionero en el lugar donde Dios lo puso, en la facultad, en la escuela, en el trabajo, en el vecindario, en la familia. En todo lugar donde usted está, tiene que alumbrar con la luz de Jesucristo. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos permita ir al campo que Él ha elegido para cada uno de nosotros. Si bien voy a hablar más adelante acerca de aquellos que sí, Dios los está llamando a ir más allá de las fronteras de Argentina, o más allá de las fronteras de su ciudad o de su provincia o de su cultura, sí es muy importante ser obedientes al llamado de Dios. Son los dones y el llamamiento de Dios irrevocable según Romanos capítulo 11 versículo 29. Es irrevocable el llamado que Dios te ha dado. Y si Dios te está hablando hoy, Dios quiere confirmar su palabra en tu corazón, pero tienes que salir al campo luego que tengas la preparación necesaria, ya sea profesional, teológica, lingüística, misionológica, y sobre todo tener una confirmación de parte de Dios y del liderazgo de tu iglesia, de tu grupo, de tus hermanos que te dirigen allí en la iglesia. Tienes que tener una confirmación. No es que Dios me llamó, hago las valijas, los bolsos y me voy. No. Dios quiere que también seas ordenado, Dios quiere que también seas una persona enfocada de la manera que Jesús aún estuvo enfocado. Él preparó su ministerio, preparó a sus discípulos durante un poco más de 3 años para luego entregar su vida en la cruz del Calvario. No es que descendió del cielo y fue directamente a la cruz. Hubo un plan, un propósito de Dios, un tiempo y hubo muchos procesos. Muchos procesos de los cuales muchas veces no estamos queriendo asumirlos. Por eso, cuando Ruth le dice a Noemí, permíteme ir al campo. Bueno, necesitaban comer, necesitaban sustentarse, pero ahí le está dando allí le está demostrando una disposición para poder ir en busca de lo que necesitaban. Hoy nosotros necesitamos cumplir con los propósitos de Dios para cada uno. Él nos ha llamado, Él nos ha escogido para que seamos su especial tesoro, su nación santa, su pueblo adquirido, comprado por la sangre de Cristo. Y dice allí en Pedro, para que anuncien las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas y los trajo a su luz admirable. Por eso, si tienes un llamado de Dios, yo te digo y te lo repito nuevamente, no puedes irte así nomás, necesitas tener una preparación fundamental en la parte profesional, en la parte teológica, en la parte lingüística y misionológica. Usted me va a decir, pero bueno, ¿a dónde voy a ir? No puedo aprender quizás el idioma del corazón de la gente donde voy a ir a misionar, pero puedes aprender una lengua extranjera que se domine en aquella zona, en aquella región para poder capacitarte. No muchos, lamentablemente, tienen un don de lenguas. Nosotros bendecimos a Dios con mi esposa Mili y nuestros hijos, porque Dios nos ha dotado de un talento, un don especial con las lenguas y podemos hablar varias lenguas, pero esto no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero no te quedes con los brazos cruzados. Por mi tiempo, cuando serví desde las oficinas del Departamento de Misiones, entrevisté a muchas personas que me decían, Dios me llamó a la China, y bueno, ¿y cuánto hacía? Hace 20 años, ¿y qué hiciste? Y nada, bueno, ahora vengo acá que me ayuden y me envíen. No, hay que empezar a estudiar el chino, o hay que empezar a estudiar el inglés, o el francés, o el italiano, o el alemán, o la lengua que sea posible aquí donde Dios te ha llamado. Permíteme ir al campo. En segundo lugar le dijo, allí vemos que hay un encuentro entre Booz, que era pariente de Elimelech, el suegro de Ruth, y bueno, vemos de los versículos 2 en adelante, dice, bueno, le dice en primer lugar, tenemos que espigar en pos de los segadores. ¿Qué es espigar en pos de los segadores? Es de los que tienen experiencia, de obreros de diferentes nacionalidades. Cuando llegamos al campo misionero hace más de 25 años, tuvimos que aprender no solamente de misioneros, sino también de africanos, porque al hecho de aprender la cultura, la lengua, cómo vestirse, cómo comer, con quién hablar, con quién no hablar, y lo seguimos aprendiendo, somos aprendices de por vida, no es que ya hemos llegado a un nivel de experiencia y de conocimiento que ya decimos, ya estoy hecho. No es así.
Nosotros tenemos que seguir aprendiendo y evaluándonos y adaptándonos y actualizando, así como actualiza su teléfono o su computadora o actualiza alguno de estos aparatitos que hoy usamos y quizás ya no tiene la televisión de antes y ya tiene televisión por cable, bueno, se actualizó, ¿no? Nosotros tenemos que actualizarnos. Y qué importante, cuando llegamos nosotros estuvimos con una pareja de misioneros que llevaban 48 años en el África. Él nacido en África, ella nacida en la India. Y al principio, bueno, fue muy chocante, hablamos una lengua extranjera que no era ni la de ellos ni la nuestra, el francés. Tuvimos que aprender el suajili y ellos sabían otra lengua que era el lingala. Y al principio, bueno, si bien los primeros tiempos fue bueno, pero hubo momentos difíciles. Y esos momentos difíciles nos ayudaron para tomar de su experiencia, de su ejemplo de vida. 48 años en África, no hacía 2 días que estaban. Y se convirtieron nuestros padres en la misión. Y hoy damos gracias a Dios por ese tiempo en que pudimos compartir con nuestros amigos, hermanos, Ernie y Marge Jones. Ella escribió un libro acerca de los misioneros y del trabajo misionero y sobre todo de la parte moral y espiritual de los misioneros en el campo. Y nuestro hermano Ernesto ya está con el Señor desde hace unos años. Han trabajado más de 50 años oficialmente y extraoficialmente como 57 años llevando el Evangelio a los africanos. Ir en pos de los segadores, ir detrás de los que tienen experiencia. Otro de los consejos que yo tengo que darte también es que vas a recoger quizás lo que otros sembraron con lágrimas, con dolor, con sufrimiento, con sangre. Muchos de nosotros y entramos en los campos tal como Jesús dice allí en San Juan 4, tanto el que siembra como el que ciega no van a tener una recompensa, pero algo que es muy, muy importante es que tenemos que cada uno de nosotros poder reconocer a aquellos que nos han precedido, aquellos que han ido y trabajado y quizás no han visto frutos. Hoy nosotros estamos recogiendo la cosecha porque hemos entrado en sus campos, le dice Jesús allí a los discípulos. Habéis entrado en sus campos, en sus labores. Recuerdo ahora también la parábola de los obreros de la 11ª hora. El dueño de la viña salió a la primera y a la tercera y a la sexta, a la novena, hasta la 11ª hora buscando obreros. Él sigue buscando obreros y todos son importantes, tanto los de la primera hora como los de la 11ª hora. ¿Cuál va a ser tu puesto? ¿O vas a ir solamente a tratar de buscar, de levantar tus propios frutos? Te digo que muchos antes que vos, aún en lugares quizás que piensas que son remotos y que gente no ha ido a llevar el Evangelio, esas personas han sembrado con lágrimas. Conocemos muchos obreros que han perdido sus hijos en el campo por enfermedades, que han perdido sus propias vidas. Aún podemos hablar de los primeros misioneros en Burkina Faso, uno de los países más pobres del mundo, que ellos mismos dicen, si algún día hubiese una comisión de los países más pobres del mundo, nosotros seríamos los presidentes, porque han pasado por tantas luchas, por tantas pruebas. Puedo hablarle porque gracias a Dios he viajado por más del 50% de los países de África. Dios me dio ese privilegio y estuve en Burkina Faso en 3 o 4 oportunidades. Burkina Faso significa el pueblo de la gente íntegra. Eso es lo que significa la lengua more. Los primeros misioneros que llegaron allí por 1920, 1921, llegaron y se morían. Recuerdo que las primeras 8 parejas, solamente una mujer y sus 2 hijos sobrevivieron en los primeros 12 meses que estaban allí en Burkina Faso. Esa mujer volvió con sus hijos a Estados Unidos. Y ¿saben qué? Todos pensaron ya no vuelve más, se va a quedar allá. Volvió con 10 familias, de las cuales la mitad también perdieron la vida a causa de la malaria, a causa de otras enfermedades, a causa de problemas que había allí por la resistencia al Evangelio. Y hoy día Burkina Faso es uno de los países más misioneros del África. Tienen más de 750 misioneros, la mayoría trabajando en diferentes misiones domésticas dentro del país. Y si no me equivoco, tienen más de 40 obreros trabajando en otras naciones llevando el Evangelio. Qué importante que es seguir a los segadores, aquellos que tienen experiencia, a poder aprender de ellos y no solamente decir aquí llegó el Salvador, el Superman, el que lo sabe todo porque pasó por el instituto de la unción, porque viene de la iglesia del nombre tal, porque está con el consiervo tal.
Hermanos, después de tantos años de servir a Dios, hoy yo puedo decir que jamás he podido obtener la credencial de siervo inútil. No lo he podido obtener todavía. Pero sí hay algo en mi corazón. Es de proseguir al blanco, de buscar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Dónde Dios quiere que yo esté posicionado junto a mi familia sirviéndole. Tenemos que unir esfuerzos mancomunados. Hermanos, no está la denominación tal y el país tal, porque a unos, lamentablemente, y quiero aclarar esto, a veces se decía, el argentino va a poner el lomo y el gringo pone la plata. Hoy día no es lo mismo. Nosotros hemos visto, por la gracia de Dios, cómo hemos podido plantar una radio en un país musulmán, levantar una escuela para chicos sordos mudos, y no todas las finanzas vinieron de países del primer mundo. Argentina ha sido parte de esos movimientos. Hoy día hemos construido más de 30 casas en un campo de refugiados donde nuestro hijo y su familia también están trabajando, y yo le puedo decir que gracias a Dios un gran porcentaje del dinero fue de Argentina para poder hoy día darle a esa gente refugiada un lugar donde vivir. Y que hablo de la comida que recibimos a diario, y que hablo de tantas otras obras. Hemos comprado un terreno hace 2 años en uno de los lugares que están más ocupados hoy día por los musulmanes radicales, allí en el norte de la nación donde estamos sirviendo, y el 100% del dinero, y aún sobreabundó, porque hasta pudimos escriturar el terreno y poner una puerta, no todo el alambrado, pero una puerta dentro de lo que después otros pudieron alambrar para que una iglesia se pudiera establecer en aquel lugar. Qué bueno es Dios. Dios quiere que sigamos a los segadores y que unamos los esfuerzos. Es hora de levantar la cosecha. Jesús le dijo a los discípulos en el mismo San Juan 4, alcen los ojos y vean que los campos están blancos para la siega. En el año 1920, el 4% de toda África, en teoría, tenía un conocimiento o era cristiana. Hoy llegamos casi al 45% de la mayoría de los países de África con mucha presencia cristiana. En la década del 2010 al 2020, África se consagró a lo que se llamó la década de la cosecha africana, donde querían establecer 48.500 iglesias en todo África. Creo que se llegó a solamente 27 o 28.000 iglesias, pero lamentablemente no se pudo plantar iglesias entre los pueblos no alcanzados. Nosotros, con nuestro equipo de Vivir Muertos, estamos tratando de plantar iglesias en equipos multinacionales, multiculturales, multigeneracionales, con un solo objetivo: que el nombre de Jesús sea conocido entre los pueblos menos alcanzados. ¿Por qué no se llegó a plantar las 48.500 iglesias? Y una de mis humildes opiniones es porque faltaron obreros. Y quizás no solamente faltaron obreros, quizás hay desobediencia de los que han sido llamados. Dios los llamó y todavía siguen en veremos, aquí en Argentina y en otras naciones del mundo que tienen y reciben tanto de parte de Dios. Argentina es una nación bendecida. Argentina ha recibido tanto de Dios, y por haber recibido tanto, más se le va a demandar. Que Dios nos ayude a poder ser parte de este movimiento, de esta cosecha. Usted no tiene que salir del lugar donde está, porque usted puede ser parte, lo vamos a ver más adelante, de diferentes maneras, pero sí puede ser a partir de hoy un intercesor, un hombre que se pone en la brecha a favor de la tierra para que el Señor traiga salvación y redención. Como dijimos antes, le dijo allí Esther a su suegra: permíteme ir al campo. Y vos ahora le dice: bueno, seguí a los segadores, espigá detrás de los segadores. Y luego le da otros consejos en los versículos 8 y 9 que quiero compartir con ustedes. Le dijo: no vayas a espigar a otro campo. Qué importante que es estar enfocado en lo que Dios nos ha hablado. A veces tenemos tantas palabras, ¿saben? Nos pasó antes de salir por primera vez al campo como familia. Yo ya había podido visitar el lugar donde íbamos a servir por primera vez, en el Congo Democrático, antes el Congo belga Congo Zaire. Y justamente vino este movimiento de la unción en los años 90, y bueno, una pareja vino a visitarnos en la noche, casi en la madrugada, creo que 2 de la mañana,
diciéndonos, si ustedes no pasan por tal iglesia y tal persona les ora, lamentablemente su misión va a fracasar. Y saben que eso me dolió muchísimo. No pude dormir esa noche, me levanté, oré, busqué al Señor. Dije, Padre, ¿pero por qué? Faltaban semanas para poder embarcarnos. Dije, Señor, yo creo que también tengo esa unción que has prometido a todos los que te aman. Pero Señor, bueno, si es tu voluntad, muéstrame. Y Dios jamás me dijo, bueno, tenés que ir a tal lugar y pedirle a tal persona que te ponga la mano. ¿Saben que no? Nosotros con Mili empezamos a orar y ayunar en esos últimos días y nos íbamos, pero no teníamos ni los recursos. Y esos pensamientos daban vuelta en nuestra cabeza. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? Y saben, hermanos, que el Señor jamás nos dijo tenés que ir a tal lugar o pedirle a tal persona que te ore. Tenés que ir a espigar al campo que yo te mando. Yo te voy a dirigir, yo te voy a sustentar, yo te voy a sostener, yo te voy a guiar. Y gracias a Dios llegamos allí al Congo belga. De lunes a viernes trabajamos en los campos de refugiados, brindando asistencia a niños huérfanos. Mi esposa tiene más de 150 niños. Bueno, quizás usted conoce un poco nuestra historia en los campos de refugiados. Yo tenía un instituto bíblico, trabajaba también la parte médica en una clínica que teníamos en el campo. Tenemos una clínica también en la ciudad. Trabajamos junto a esta pareja que antes les estaba comentando. Y bueno, fueron un año y medio a full, hasta que, bueno, llegó una guerra tribal y una guerra política y, bueno, los campos desaparecieron. Y quizás a veces esos pensamientos vuelven, ¿no? Yo recuerdo que dije, ¿qué le digo a la iglesia hoy día? Me quedé sin ministerio. Y por ahí creo que alguna vez llegó la vocecita de estas personas que nos dijeron, si no van a fulano, si no le dicen que haga esto. Pero Dios nos había dicho que fuéramos a espigar al campo, que nos había dicho, que no salgamos de ese campo. Y nos quedamos en ese país. Y a pesar de que pasamos 7 evacuaciones y estuvimos en diferentes lugares del Congo, hoy damos gloria a Dios porque pudimos cumplir con la misión en esa nación. Y fue una preparatoria para luego desplegarnos en las otras naciones donde Dios nos ha llevado. La gloria y la honra sea para el Señor. Hemos sembrado con lágrimas, hemos sembrado con sacrificio. Nuestros hijos vieron cosas que jamás hubiésemos querido con mi esposa que vieran, pero hoy son hombres de Dios, son hombres ungidos, uno sirviendo en el campo misionero, otro sirviendo aquí con su esposa y su hijito en una iglesia de Capital Federal. Alabamos y bendecimos a Dios porque ellos hoy están espigando en el campo que Dios les ha marcado. En segundo lugar, le dijo allí en voz a Ruth, quédate con los criados, quédate con los visionarios, con la gente que te va a ayudar, con la gente que te va a alimentar tu llamado. Quizás si tienes un llamado a Dios para plantar una iglesia en algún pueblo de Argentina o para ir más allá de Argentina, juntate con gente positiva, con gente que te pueda ayudar a alimentar ese llamado de Dios. Olvídate de los mala onda. Saben que antes de volver por última vez a este lugar donde estamos sirviendo hoy día en África, me juntaba 1 o 2 veces por año con mis ex compañeros de la facultad y también con mis ex compañeros con quienes he trabajado, hasta un momento que me di cuenta que no me eran de bendición algunas cosas. Entonces tuve que cortar. No me eran de bendición y bueno, tuve que tomar la decisión de juntarme con las personas que alimentaban mi llamado. Si bien Dios en el año 2011 nos había hablado que nos iba a llevar nuevamente a África luego de servir unos años en el departamento de misiones, pasaron 5 años hasta que Dios lo cumplió. Y todas las personas que hemos visto en esos años sirviendo a Dios, viajando mucho, visitando a obreros en el campo, han contribuido a que hoy nosotros podamos bendecir y glorificar el nombre del Señor, hasta tal punto que tenemos un amigo nuestro que vino al Congreso Mundial de Misiones que se hizo en Argentina en el 2007 y hoy día es el presidente de una nación en África. Estuvo una semana viviendo en nuestra humilde casa aquí de Buenos Aires, por ciertas razones que no vienen al caso comentar. Y hoy día Dios lo levantó como presidente de una nación. La gloria y la honra sea para el Señor. Y no digo para ensalzarnos, sino para decirles que nos hemos juntado con gente que, como dicen los chicos, te tiran ondas positivas,
que nos han podido alimentar ese llamado, que nos han dicho, es más, este hombre que hoy día es presidente nos invitó a trabajar en el departamento de misiones de su país, otros nos han invitado de otros países, estuvimos en Asia, en lugares muy, muy claves y hasta el punto de decir con Mili, si el avión hoy no viene, es porque Dios quiere que trabajemos en esta nación, pero saben que no hemos salido de los campos que Dios nos ha marcado y nos hemos quedado con los criados. Y hoy tengo tantos criados amigos que a través de una llamada telefónica, que a través de un mensajito, que a través de un mail, que hoy día nos están conteniendo durante esta cuarentena. Qué importante que es quedarse con los criados, con los visionarios, con gente que te va a ayudar y va a alimentar tu llamado. En tercer lugar le dijo, mira bien el campo que siguen. Mira bien el campo que siguen. Ser objetivos y obedientes. Sabes que pueden venir otras voces o te pueden venir estas estrategias humanas que a veces son muy marketineras para poder llegar a cumplir el mensaje que Dios te dio, el llamado que Dios te dio. Pero por favor, mira bien el campo en que siguen. No mires para atrás ni para adelante. Solamente fija tus ojos en Cristo. Como me acuerdo de ese coro tan viejito, pero dice, tan llenos de gracia y amor. Y lo terrenal va a pasar. Pero tenemos que fijar nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. En cuarto lugar le dijo Boaz a Ruth, sigue a los que lideran. Sigue a los que lideran. Y está hablando allí de sumisión a la autoridad espiritual, sumisión a las autoridades que nos antecedieron, sumisión a nuestros pastores, a nuestros líderes, a las personas que Dios ha puesto para que nos acompañen en el llamado. Hermano, hermana, si Dios te está hablando hoy, si eres ya líder de la iglesia, sujétate a tus pastores, sujétate a tus líderes. Y si eres un miembro normal de la iglesia, por favor escucha el mismo consejo. Es importante honrar a los que Dios ha puesto sobre nosotros. Y cuando Dios nos eleva, y seguir bendiciéndolos. Mi padre partió de la presencia del Señor hace tiempo ya, y yo estoy bajo la cobertura de otro pastor, y yo honraba a mi padre y a mi pastor actual de la misma manera porque son personas, y aún a un tercero, mi primer pastor, los honro porque ellos me han ayudado a poder formar lo que Dios quería y quiere para mí. Así que recuerda, no vayas a espigar otro campo, quédate con los criados, mira bien el campo que siguen y sigue a los que lideran. En quinto lugar, no te van a molestar. Los demás, los que están trabajando a tu lado, no te van a molestar. Quienes no tienen o no cabalgan en tu visión. Recuerdo bien en Nehemías capítulo 2, versículo 12, cuando Nehemías va a explorar allí para reconstruir los muros, él dice que iba en su cabalgadura. Era la única y por muchos lugares era la única que pasaba. No todos van a subir al mismo caballo que vos, porque es tu visión, es lo que Dios te ha pedido. Y para poder dejar atrás todo el pasado y que subas a ese caballo de la visión, tienes que cabalgar. Hasta el momento en que Dios te diga y que puedas compartir con los demás. Vean, hermanos, cómo está Jerusalén. Vean que los muros están destruidos y que luego los líderes le digan a Nehemías, levantémonos y edifiquemos. Levantémonos y edifiquemos. Qué importante que es cabalgar sobre la visión que Dios te ha dado. En sexto lugar, vos le dijo, bebe del agua que sacan los criados. Por tantos años bebemos el agua que ustedes como iglesia, que sus pastores como iglesia, que sus líderes, que tantos otros hermanos más allá de las fronteras de Argentina nos han dado de beber, nos han sostenido, nos han cuidado, nos han renovado, nos han dado un lugar para descansar, nos han dado el tiempo necesario para recuperarnos cuando salimos sobre todo de la guerra, aun cuando volvimos de Chad después de estar casi 8 meses después de una guerra civil que hubo en aquel país, y al llegar ver iglesias dispuestas a colaborar, a cuidarnos, aun cuando hubo una crisis que nuestro hijo mayor, que hoy día está sirviendo en el campo,
se había apartado del Señor, amigos argentinos y hermanos en España, en Francia, en Suecia, nos ofrecían, déjenlo venir a sus hijos acá, los vamos a contener por un mes, le vamos a dar unas vacaciones. Unos amigos que eran de una compañía petrolera se los llevaron a Emiliano a Estados Unidos por 15 días de vacaciones y Ezequiel se fue a otro país de África a ministrar mientras él estaba apartado del Señor, a ministrar a un ex musulmán que se había convertido, y para la gloria de Dios hoy día su amigo Karim, él es un médico, él sirve a Dios y está en otro país de África porque Dios tiene propósito, aun cuando no ves los resultados, solamente ves cosas oscuras, sabes que Dios va a usar a tus hijos. Y hoy damos la gloria a Dios que nuestros hijos están sirviendo al Señor y siguen bebiendo del agua que ahora a ellos les provee. Por eso, renuévate, descansa, toma el tiempo necesario y bebe del agua que la iglesia misma está sacando para darte de beber. Recordemos en el mismo Juan 4, cuando Jesús se acercó a aquel pozo al mediodía, tanto calor, y le dijo a la mujer samaritana, dame de beber. ¿Qué tienes para darle de beber a Jesús hoy? Iglesia, ¿qué tienes para darle de beber? El próximo consejo para servir con fidelidad es bajar la cabeza, porque Ruth tomó con humildad lo que les estaba diciendo allí en voz, y cada uno de nosotros tenemos que demostrar humildad, sumisión, respeto a aquellos que nos están guiando. El obrero transcultural debe aprender a respetar a la cultura anfitriona. Tenemos que respetar a los que están allí. Por eso tenemos que aprender la lengua local, por eso tenemos que aprender a cómo comer, cómo vestirnos, cómo poder llevar a cabo una conversación, con quién hablar, de qué manera hablar, de qué manera comunicarnos. Por ejemplo, en el mundo musulmán, yo no podría jamás entablar una relación con una mujer para evangelizarla, porque esto no está dentro de la cultura. Gracias a Dios por mi esposa, gracias a Dios por las hermanas que lo hacen, pero sí lo puedo hacer con un hombre, con un joven. Puedo estar en una reunión y poder compartir el mensaje o poder compartir cualquier otra cosa. No hablo solamente de evangelizar. Aún las damas tienen que vestirse de una manera muy diferente a la que hoy día están habituadas o acostumbradas las mujeres aquí. Así que qué importante poder adaptarse a la cultura anfitriona, perdón. En cuarto lugar, los consejos para enviar con excelencia es llenar las vasijas. No quiero ser evangelástico hoy, pero llenar las vasijas, este es el rol de la iglesia. Tiene que llenar el estanque con agua fresca, con oración, proveyendo todo lo necesario para que el obrero siga cosechando, que pueda beber ese agua fresca y que ese agua sea renovada. Y iglesia, si quizás en esa vasija hay fisuras, hay que repararlas. Quizás las fisuras en la comunicación, en la familia, en el contexto. Podría hablar tanto de esto, porque a veces nos ocupamos solamente del enviado, pero nos olvidamos que hay una familia que quedó aquí. Gracias a Dios, con Mili hemos podido visitar a los padres de algunos obreros que estaban en el campo en momentos críticos, o en un cumpleaños, una llamada telefónica para felicitar a un papá que cumplía 80 años, o también el hecho de poder acercar una ayuda económica a alguien. Cuando yo estaba en el campo misionero, a mi mamá jamás le faltó un regalo para el Día de la Madre o para su cumpleaños, porque Dios proveyó un amigo mío que pudiese llegar con flores o con algo rico para mamá y decirle feliz día mamá, o feliz día o feliz cumpleaños, esto te manda tu hijo. Y fue un gesto tan hermoso de parte de mi querido amigo. Así que hay que llenar las vasijas, iglesia. Hay que interesarse por las necesidades, en segundo lugar, de los enviados. Como pastor, como iglesia, enviadores, tenemos que estar actualizados, no solo cómo va la obra, sino cómo están ellos, cómo está su corazón, cómo está su familia allá en el campo. No miremos solamente los frutos, ni menos demandemos estadísticas, menos demandemos números, porque los números van y vienen. Es más importante el obrero que la obra, mi amado hermano. Así que por favor que Dios nos ayude en esta tarea a poder tener en cuenta el hecho de interesarse por las necesidades. Y recuerde tanto que
La salida como el regreso al país son muy importantes para el obrero. Si ustedes tienen la bendición de poder recibir a misioneros y tienen misioneros, pero acuérdense que tanto la salida como la vuelta son importantes. Qué triste que a veces algunos colegas nos dicen, bueno, ahora estamos bastante difícil con el tema del distanciamiento social, pero muchos fueron a despedirlos, pero no había nadie para recibirlos. Que Dios tenga misericordia. En tercer lugar, tenemos que proveer hasta que sean saciados. Dice allí en el versículo 14 al 16 de nuestro pasaje de Ruth 2, y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó, Ruth se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no lo arrepentáis. Vos juega aquí el papel también de la iglesia, permitiendo que Ruth no solo comiera y se saciara, sino que también llevara algo a casa, que tuviera algo más para llevar a casa. Que Dios nos ayude a poder interesarnos en las necesidades de los otros. En cuarto lugar, es más allá de solamente orar, dar o enviar. Es un compromiso del corazón. Implica que la iglesia tiene que estar atenta no solo a quienes ya son los pies hermosos, no solamente a sus necesidades, sino a acompañar a aquellos que se están preparando para ir al campo misionero. Y si hay gente que tiene llamado de Dios para plantar una iglesia aquí en Argentina o salir fuera de Argentina, le hablo de todo corazón, querido pastor, pastora, a que puedas dejarlo, permitirles que se prueben aquí. Como decimos, en la cancha se ven los pingos, ¿no? Los caballos se ven cuando están allí trotando. Bueno, permítales que se capaciten, si aún tienen que hacerlo, que si tienen que sacrificar un día sábado, que hay una reunión para ir a hacerse cargo de una hora feliz o de un anexo, hágalo, provee las herramientas que necesiten. Y aún si tienen que darles dinero para el transporte o lo que sea, pero capacite a su gente para que pueda estar enteramente preparada para toda buena obra. Y por último, la recompensa ya está asegurada, hermanos, porque dice el versículo 12 de nuestro pasaje, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Mateo también 25-21 dice, y su Señor le dijo, bien y buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios conoce todo lo que has hecho hasta el día de hoy. Y Dios conoce lo que vas a hacer también. Dios sabe todo lo que has dejado atrás para servirle. Dios sabe todo lo que enfrentas cada día, ya sea como enviado o como enviador. Y Dios no es deudor de nadie. Si Él prometió, Él lo hará. Hermanos, la lealtad de una extranjera como Ruth formó el destino de futuras generaciones. Porque como decíamos antes, Jesús viene de la genealogía de esta mujer Ruth. Iglesia, es tiempo que dejemos atrás las cosas que nos atan a tragos amargos, a situaciones que no nos ayudan a proyectarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Prosigamos al cumplimiento del supremo llamado de Dios, ya sea con nuestros pies, ya sea con nuestras manos, ya sea con nuestras rodillas, ya sea con un corazón comprometido, enteramente consagrado a nuestro Señor. Dice en Apocalipsis 17:14, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y quiero terminar con este versículo de Hebreos 6:10 al 12, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
Que el Señor les bendiga ricamente. Que el Señor nos ayude a dejar atrás todo aquello que nos impide cumplir con el supremo llamado de Dios. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah, yeah. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99, da por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí.